Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos padres judíos colocaron a sus hijos en orfanatos cristianos con la finalidad de ponerlos a salvo de los nazis. Estos padres tenían la esperanza que, pasada la guerra, ellos o algún familiar o amigo podrían reencontrarse con sus hijos y tenerlos de vuelta con ellos. Pero terminó la guerra y un nuevo problema se presentó. La mayoría de los sacerdotes y monjas que dirigían estos orfanatos se resistían a restituir la custodia de estos niños a sus familias o amigos. Ellos negaban tener niños judíos en su orfanato. ¿Cómo podrían los niños regresar con su pueblo? Un día, un rabino le pidió a un sacerdote que le permitiera ingresar al orfanato a la hora que los niños se iban a dormir. Cuando el rabino ingresó esa noche, al caminar por los pasillos de las camas, comenzó a recitar una oración hebrea llamada Shema. Esta oración es Deuteronomio 6:4, y mientras el rabino caminaba pronunciando las palabras «Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es», los niñitos judíos comenzaron a llorar y a gritar con desesperación: «¡Mamá, mamá!». Incluso muchos de los niños comenzaron a repetir esta Shema. 2 veces al día, de mañana y tarde, las familias judías repetían la Shema: «Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Deuteronomio 6:4 era uno de los primeros versículos que se enseñaba a un niño judío en el antiguo Israel tan pronto como aprendía a hablar. Por siglos las madres judías han enseñado a sus hijos a recitar la Shema antes de irse a dormir. En este orfanato, el sacerdote responsable se sorprendió que no había podido borrar de esos niñitos los recuerdos de sus madres judías que los acostaban todas las noches con la Shema en sus labios. Y no tuvo más remedio que admitir que esos niños eran judíos y así pudieron regresar con su pueblo y con su Torá. En los días del antiguo Israel, cuando las naciones que vivían a su alrededor eran politeístas, puesto que adoraban a varios dioses, Deuteronomio 6:4 era su identidad como pueblo, que Dios había colocado en ellos para distinguir lo verdadero de lo falso. El propósito de la lección de esta semana es demostrar que así como Deuteronomio 6:4 fue la identidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, así también Apocalipsis 14, 6 al 12 es la identidad del pueblo de Dios del tiempo del fin. Bienvenido al comentario de la lección de la Escuela Sabática. Soy el pastor Joel Acuña y cada semana, con muchas personas como tú, estudiamos juntos la Biblia y también la compartimos para bendecir a tus amigos y a tu iglesia. La lección de esta semana titula El Evangelio Eterno. Y el texto clave se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, 6 y dice: «Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo». ¿Por qué Apocalipsis 14, 6 al 12 sería la identidad del pueblo de Dios del tiempo del fin? ¿Qué es identidad? La identidad son rasgos o características de una persona que permiten distinguirlas de otras. En países como Perú, cada persona tiene un documento nacional de identidad, el cual te hace único. Nadie puede tener tu número de documento nacional de identidad a menos que sea por error humano o fraude. Así también, la Iglesia de Dios del tiempo del fin tiene su identidad. Apocalipsis 14 es esa identidad del pueblo de Dios del tiempo del fin. Aquí no puede haber error humano, pero sí fraude. ¿Quién cometería ese fraude y para qué? La razón es que Lucifer se rebeló contra Dios y como consecuencia se produjo el pecado.
A partir de allí se ha producido una guerra entre Dios y Satanás que llega hasta nuestros días. Este mismo ángel rebelde tentó a Adán y Eva, ellos pecaron y como consecuencia este mundo cayó en pecado. Pero Dios no sería sorprendido ni se quedaría con los brazos cruzados. Dios ya tenía un plan para salvar a la humanidad del pecado y lo ha dado a conocer al mundo desde el principio del origen del mal. Y con mucha más razón en este tiempo, porque pronto Él va a acabar con el pecado de este mundo. Para eso Dios usará su último mensajero y su último mensaje de advertencia y salvación. Esto hace que el diablo haga todo lo posible para impedir ese objetivo y usa su estrategia de siempre para intentar lograrlo. Eso es el fraude. ¿Qué es fraude? Fraude es la acción contraria a la verdad. El diablo ha desatado una guerra contra Dios y su remanente del tiempo del fin que tiene como propósito salvar al mundo. Por eso hace un fraude de la iglesia de Dios y su mensaje. Dicho de otro modo, el diablo ha engañado al mundo con un mensaje de error, haciéndolo pasar por verdad y con mensajeros fraudulentos disfrazados de ovejas, cuando en realidad son lobos. Aquí radica el fraude o engaño satánico. Por eso es que Dios levanta un pueblo en el tiempo del fin, su verdadero pueblo, con su verdad, que es su evangelio eterno, para predicarlo a este mundo y salvarlo de la condenación del diablo. En este sentido, dividiremos este estudio en tres secciones. Primero, los tres ángeles. Segundo, el evangelio eterno. Y tercero, la misión. Veamos entonces ahora la primera sección, los tres ángeles. Estos son los verdaderos mensajeros de Dios del tiempo del fin. ¿Cómo sabemos eso? Porque Apocalipsis 12:17 presenta al remanente, es decir, el pueblo fiel de Dios. A sus fieles, Dios siempre les ha dado un mensaje de salvación para el mundo. Pero el diablo no va a quedar tranquilo y quiere destruir a estos mensajeros de Dios. Para ello va a usar la guerra y el fraude. Apocalipsis 13 presenta al dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, que son el espiritismo, el papado y el protestantismo apóstata, como el trío satánico no solo para hacer guerra al remanente, sino también para engañar a los habitantes de la tierra como si fueran los mensajeros de Dios que tienen un mensaje para el mundo. Este es el gran fraude satánico. Por eso Apocalipsis 14 presenta a tres ángeles. Estos son los verdaderos mensajeros de Dios que tienen el verdadero mensaje divino. Ya que los capítulos 12 de Daniel y Apocalipsis presentan a 1798 como el término de la persecución de la iglesia medieval y el inicio del tiempo del fin, entonces el remanente de Apocalipsis 12:17 son los mismos tres ángeles de Apocalipsis 14:6 al 12. La iglesia adventista del séptimo día son los mensajeros de Dios del tiempo del fin que proclaman el triple mensaje apocalíptico. Los adventistas del séptimo día han proclamado desde sus inicios, sin temor, los tres mensajes de Apocalipsis 14:6 al 12. Ningún otro grupo religioso proclama este mensaje, ni ningún otro cumple con la identidad de Apocalipsis 12:17. Por eso la iglesia adventista del séptimo día tiene base para decir que son el remanente del tiempo del fin, representados como tres ángeles en Apocalipsis 14. Veamos ahora la segunda sección, el Evangelio eterno. Este Evangelio eterno es el mensaje que Dios dio a sus mensajeros, es decir, a los tres ángeles. Esto es, a la iglesia adventista del séptimo día.
Pero de igual forma que el diablo ha hecho fraude de los mensajeros de Dios con su trinidad satánica, así también tiene un mensaje fraudulento. Estas son las blasfemias que presenta Apocalipsis 13:6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Estas blasfemias no son otra cosa más que falsas doctrinas que atacan directamente a Cristo y su obra en su santuario celestial, pero presentadas por los mensajeros satánicos como una verdad, cuando en realidad son mentira. Lo que el enemigo enseña aquí como doctrina de iglesia, en realidad es herejía. Por ejemplo, Romanos 8:34 dice que Cristo intercede por nosotros y ningún otro medio es aceptable. Sin embargo, el falso evangelio satánico enseña que los pecados son borrados a través de papas, sacerdotes o santos intercesores. Estas y otras falsas enseñanzas constituyen el vino de Babilonia que, acaecido el tiempo del fin, se intensificarán como tres espíritus inmundos que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, como un fraudulento evangelio en el último intento del diablo de engañar al mundo, incluso con señales milagrosas. Con toda razón, Pablo advierte en Gálatas 1:6-8, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuál es entonces el verdadero evangelio de Cristo? La respuesta la da Apocalipsis 14:6. El evangelio eterno es el evangelio de Cristo. Cristo dijo en Mateo 24:14, este es el evangelio que debe ser predicado en todo el mundo. Pablo en 1 Corintios 1:23 dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. El evangelio que debe ser predicado es Cristo. Todo evangelio que desplace a Cristo como centro constituye un falso evangelio. Todo lo que ocupe el lugar de Cristo, sea una enseñanza o doctrina, una iglesia o el mismo ser humano como centro, se constituye en un falso evangelio. No es el evangelio de Cristo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 no exaltan lo que la iglesia es. Eso sería iglesismo. Y el ideal, el propósito de estos mensajeros no es exaltar a la iglesia, sino a Cristo. El verdadero evangelio tampoco exalta al ser humano, porque él no puede ser el centro del mensaje, como si el evangelio se tratase de lo que el hombre tiene que hacer. Eso sería humanismo y pura justicia humana. El verdadero evangelio desplaza lo que el hombre pueda hacer, porque en realidad se trata de lo que Cristo ha hecho, hace y hará por el hombre. Por eso Elena de White dice, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Por eso el mensaje de la iglesia del tiempo del fin es en esencia cristocéntrico. Predica a Cristo y a este crucificado, resucitado y pronto a venir a esta tierra. Con toda razón la Biblia en Gálatas 1:7 enseña que este evangelio es el evangelio de Cristo. Este evangelio de Cristo es la gracia de Cristo. Gálatas 1:6 y 7 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tanto Cristo y su gracia son eternos. Por eso el evangelio es eterno.
Cualquier pseudoevangelio no es eterno. El evangelio que diga ser evangelio después de la muerte de Cristo, ese evangelio no es eterno. Según enseñan algunos, tiene inicio en la cruz. Por lo tanto, es temporal. No es el evangelio eterno de Cristo. Evangelio que enseñe que el hombre tiene que hacer algo para salvarse, sean obras, méritos, penitencias o sacrificios de cualquier índole para alcanzar la salvación, no es el evangelio de la gracia de Cristo y tampoco es eterno, porque rechaza la gracia de Cristo y ubica al hombre en un lugar temporal donde no existió, es decir, en la eternidad. Por eso el evangelio de Cristo solo se encuentra Cristo y su gracia, nada más. No hay lugar para la intervención humana en el evangelio eterno. El evangelio de Cristo es eterno porque se diseñó antes de la existencia del ser humano. Según de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La sierva de Dios escribió, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior o un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Al recibir la gracia de Dios, aceptar su sacrificio y creer en su promesa de vida eterna, llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Este mensaje del tiempo del fin tiene que ver con Jesús. Nos lleva a abandonar todo orgullo humano y autosuficiencia. Nos obliga a confiar plenamente en Jesús para nuestra salvación. El Evangelio nos invita a ir a Jesús tal como somos, pero no nos deja ahí. Su gracia no solo cubre nuestro pasado, sino también nos salva y su poder nos transforma. Este es el Evangelio del libro de Apocalipsis. Es la revelación de la gracia eterna de Jesucristo. El Evangelio eterno es un mensaje lleno de gracia acerca de nuestra esperanza para el tiempo del fin. Por eso, de principio a fin, Apocalipsis presenta a Cristo como el Cordero inmolado. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El amor de Cristo llena nuestra vida y nuestra respuesta natural es compartir con otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando el Evangelio quebranta nuestro corazón duro y contaminado por el pecado, anhelamos contar la historia de su gracia. Y esto es la tercera sección de este estudio, la predicación del Evangelio. De acuerdo a Apocalipsis 14:6, este Evangelio eterno debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es la misión de los 3 ángeles. Esta es la misión de la Iglesia Adventista del séptimo día. Su alcance es todo el mundo. Pero el enemigo de Dios también tiene sus mensajeros y su mensaje fraudulento, y también intenta dominar al mundo con su mentira. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu,
pueblo, lengua y nación. La guerra aquí es por todo el mundo. Por eso la comisión que Dios nos da, descrita en Apocalipsis 14, es la tarea más grande jamás encomendada a su iglesia. Es un llamado ferviente a entregar nuestra vida a la tarea más grandiosa del cielo para revelar el amor incomprensible de Dios justo antes del regreso de Jesús. Hay una inmensidad en este mensaje. Nos llama a dar lo mejor de nosotros para el reino de Dios. Nos invita a cooperar con Cristo en su llamado final a la humanidad. El Evangelio de Apocalipsis 14:6, que se proclama hasta los confines de la tierra, es el que cada uno de nosotros ha experimentado personalmente en su propia vida. La esencia de la lección de esta semana es entender el Evangelio, experimentar el Evangelio y compartir el Evangelio en el contexto del pronto regreso de Cristo. En esta semana hemos estudiado que hay un conflicto, pero también hay esperanza. Hay un problema, el pecado, pero hay solución, la salvación de Cristo. ¿Cuál es tu misión? ¿Predicar el conflicto, la guerra y la destrucción? ¿O predicar la esperanza? Tu misión es predicar la esperanza, y la esperanza es Jesús, su Evangelio, su gracia. Pregúntate, ¿qué papel podrías desempeñar tú y cómo podrías realizarlo de la mejor manera para ayudar a difundir el mensaje de los 3 ángeles a cada nación, tribu, lengua y pueblo? ¿De qué manera esta semana ha sido un testimonio para otros del perdón, la misericordia y el amor de Dios? Elige una forma en la que puedas compartir la gracia de Dios con las personas que te rodean. Que Dios te bendiga. Te invito a suscribirte a este canal para tener cada semana tu bosquejo de la lección y comparte este video para bendecir a mucha gente que necesite esperanza. Nos vemos en el próximo repaso de la lección de la escuela sabática.